Hoy quisiera compartir una palabra que le he titulado convicción o persuasión. Convicción o persuasión. Básicamente porque hay algunas personas o hay incluso algunas corrientes religiosas o algunas sectas también y algunas interpretaciones de la palabra que que creen o que interpretan la Biblia en el sentido de que nosotros tenemos que ser persuasivos a la hora de compartir la palabra del Señor. ¿Persuasivos en qué sentido? Persuasivos en el sentido de tener buena oratoria, buena retórica, buenos argumentos para poder rebatir las otras cosas e intentar convencer, entre comillas, a las otras personas de que nosotros pues estamos, entre comillas, otra vez en la religión verdadera y que tienes que venir a donde yo estoy, o en su caso pues ellos, ¿no? Y todos se centran un poquito en tener los argumentos adecuados para poder convencer o persuadir a las personas para que les sigan a ellos en sus grupos o en sus sectas o en sus grupos religiosos, ¿no? Y hoy quería compartir un episodio que le ocurrió al apóstol Pablo. Vamos a ver un poquito de historia de lo que le ocurrió a él. Los que no conocen la historia es súper interesante y súper bonita, entonces la vamos a desglosar poquito a poquito y la podemos encontrar en Hechos capítulo 26. Este es el centro de lo que quería compartir. Hechos capítulo 26. La historia empieza antes, empieza por lo menos en el capítulo 25, pero el versículo clave está en Hechos 26, versículo 28. Y aquí vemos algunos de los personajes que ya vamos a explicar quiénes son. El primero es Agripa, que se dirige al apóstol Pablo. Y Agripa le dice a Pablo lo siguiente. Voy a leer la versión Reina Valera, 1960. Agripa le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. La nueva versión internacional, NVI, lo traduce de la siguiente manera. Un poco más, versículo 28, un poco más, Pablo, y me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Bueno, este es un episodio de la vida de Pablo que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Sobre todo porque lo que os comentaba antes, algunas personas se interpretan o se basan en esto para darle importancia a las palabras, a la persuasión que nosotros podemos ejercer sobre otras personas, antes que la obra del Espíritu Santo que Dios hace a través de nosotros, que es el centro y la conclusión, que ya les adelanto que es lo que vamos a concluir, ¿no? La palabra del Señor nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura, eso es verdad. Pero no sé si alguna vez te has preguntado si somos nosotros con nuestra oratoria, con nuestra retórica, con nuestras palabras, los que tenemos que convencer a las personas, o es el Espíritu Santo el que lo tiene que hacer a través de nosotros, ¿no? Si Dios nos ha llamado a predicar, ¿es responsabilidad nuestra, acaso, utilizar los argumentos y las palabras y los versículos adecuados para que la persona se convierta? ¿Y qué pasa si la persona no se convierte y no acepta el Evangelio? ¿Será que es culpa nuestra? ¿Será que nosotros no utilizamos las palabras adecuadas? ¿Será que no fuimos lo suficientemente hábiles al convencer o al persuadir o al utilizar los versículos clave que el Señor quería que utilizásemos? La historia esta que quiero compartir está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como ya conversamos, ¿no? Y os pongo un poquito en antecedentes, ¿no? Recordamos que el apóstol Pablo vivió pues unos años después, ¿no? De que estuvo Jesucristo aquí en la tierra. Él conoció a los apóstoles, o sea que no fue muchos años después, ¿no? Aunque él no conoció a Jesús directamente, pues el apóstol Pablo vivía en esta época y el imperio romano era el imperio que estaba sobre el pueblo de Israel en ese momento, que lo había colonizado y estaba, digamos, era colonia o era parte del yugo, ¿no? El imperio romano estaba sobre el pueblo de Israel, ¿no? Y una de las personas que nos ocupan en esta historia era un hombre llamado Félix. Félix era procurador o gobernador
impuesto por el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano dividía pues sus partes en distritos, ¿no? Y había uno de los gobernadores de allí, pues era este señor Félix, ¿no? Igual que Poncio Pilatos. Poncio Pilatos en la época de Jesús era el gobernador o el procurador que el Imperio Romano había puesto para que legislase desde el punto de vista de los romanos con las leyes romanas. Por eso que Jesús fue crucificado, porque estaba dentro del marco de las leyes romanas, ¿no? Y fue muerto, porque los judíos no podían matar, pero por la ley, pero los romanos sí. Por eso es que hicieron eso, y el procurador en ese momento era el famoso Poncio Pilatos. En este momento el procurador se llamaba Félix, era el procurador o el gobernador de Judea, el que estaba allí en ese momento, ¿no? Y este Félix, la Biblia, estoy haciendo un resumen porque hay unos capítulos que están un poquito largos, y para resumirlo, este Félix, la Biblia lo describe como una persona mezquina, cobarde, una persona corrupta. Entonces, dice la palabra que en ese momento, en ese episodio, el apóstol Pablo cayó en manos de Félix, ¿no? Pues lo acusaron y lo llevaron pues ante él, y Félix lo retuvo, lo metió pues a la cárcel, ¿no? Y como Félix era una persona muy corrupta, y sabía que el apóstol Pablo lo seguían muchas personas. Hay algunas personas incluso que dicen que la familia de Pablo era una familia pudiente, que era lo que estaba haciendo Félix. Félix lo tenía retenido a ver si por algún lado le llegaba algo de dinero como soborno para poder soltar a Pablo, porque a Félix no le interesaba nada, a los romanos no les interesaba nada los asuntos por los cuales estaban siendo acusados los apóstoles y Pablo pues en ese momento, ¿no? Entonces, pero ese soborno pues nunca llegó. Ese soborno se cansó Félix de esperarlo, ¿no? Pero como quería congraciarse con los judíos, a los romanos no les interesaba tener a los judíos de enemigos, porque ellos vivían pues de los tributos que los judíos pues le daban, y aunque necesitaban que hubiese pues una pseudo paz allí, una tranquilidad, no les interesaba que grupos se sublevaran, aunque habían algunos que se sublevaban y se levantaban contra el Imperio Romano. Ellos intentaban ser lo más diplomático posible, ¿no? Entonces este Félix quería congraciarse con los judíos, y como a Pablo los judíos no lo querían, pues Félix lo dejó allí en la cárcel. Dijo, mira, yo los tengo aquí, tranquilito, yo lo tengo cuidadito, pero no lo voy a soltar para que siga haciendo lo que a los judíos no les gusta, para congraciarse un poco con los judíos. Y lo dejó preso hasta que llegó su sucesor. Félix terminó su periodo allí, su curul, sus cosas, y llegó el sucesor de Félix. El sucesor de Félix, el siguiente gobernador romano, se llamó Festo. Festo, Festo, ¿no? Pero Festo era novato, no sabía muy bien cómo se llevaba el tema porque era nuevo, ¿no? Entonces ocurrió que Festo decidió, pues, o tenía pues en su intención trasladar a Pablo a Jerusalén, pero todavía no se decidía. Pero ¿qué pasaba? Como Festo era nuevo, como los principales judíos llegaron y le empezaron a decirle, Festo, mira, tú tienes que trasladar, estaban en Cesarea, entonces les estaba diciendo, traslada a Pablo a Jerusalén, a una cárcel de Jerusalén, pero lo que querían los principales era hacer una emboscada, matar a Pablo. Pablo tampoco era un prisionero de alta seguridad, seguramente iba con poquitos guardias, le iban a hacer una emboscada y lo querían matar, ¿no? Pero pues, y eso era lo que estaban intentando decirle a Festo, ¿no? Hacerle una emboscada para matarlo, ¿no? A estos judíos que estaban injustamente acusando a Pablo, ¿no? Pero Pablo va donde está Festo y le dice, y Pablo se defiende y le dice, Festo, yo no he hecho nada malo, ¿no? Y Pablo tenía una carta bajo la manga. Pablo era romano, de ciudadanía romana. Entonces le dice, yo puedo apelar al César para que el César me atienda porque yo soy romano, entonces yo voy a ir directamente como al Tribunal Supremo a César para que mire mi caso, ¿no? Entonces, por ley, Festo pues dijo, bueno, claro, entonces tengo que enviar este caso al emperador gracias a la apelación de Pablo, ¿no? Por otro lado,
los judíos tenían rey. ¿Y quién era el rey de los judíos? Pues el rey de los judíos era una persona que el Imperio Romano ponía de una manera muy estratégica. Ponían una persona que fuese normalmente mitad judío, mitad griego, mitad romano, que no fuese totalmente judío, pero que se integrara desde muy joven a la cultura judía. O sea, aprendía el idioma, aprendía la idiosincrasia. De hecho, muchas personas, muchos familiares de estos reyes se convertían al judaísmo genuinamente, ¿no? Y otros no tanto, pero normalmente lo que le interesaba al Imperio Romano es poner a su figura clave allí, para que fuese como rey de los judíos, para que intentara, digamos, estar en paz con los judíos y en paz con el Imperio Romano. Y los judíos veían a una persona que se identificaba con ellos y se quedaban, entre comillas, más o menos tranquilos. Los romanos, como sabían que podían controlar a ese rey, pues también estaban tranquilos por ese lado. ¿Se acuerdan de quién era el rey cuando Jesús nace? El rey de los judíos. Era Herodes, ¿no? Y este Herodes fue el que mandó a matar a los niños y todo eso, aunque dicen los historiadores que toda su familia era judía, ¿no? Este hombre pues tenía pues esta cosa. Este hombre no solamente hizo cosas malas como mandar a matar a los niños, porque ¿se acuerdan que los magos le dijeron, pues viene el rey de los judíos? Y el tío que dijo, es el rey de los judíos soy yo, ¿no? Y a mí me pusieron los romanos de aquí. Entonces sintió celo por su puesto y pues mandó a matar a los niños. Pero este Herodes también había hecho muchas cosas buenas. Hizo, por ejemplo, la restauración del templo, del segundo templo, ¿no? El templo estaba todo destruido y este señor hizo o promovió la restauración del gran templo, ¿no? Y esto duró más de 70 años construyéndose, ¿no? Este templo, y quedó bien bonito y estaban los judíos estaban muy orgullosos de su templo que les había hecho Herodes. Herodes era para congraciarse con los judíos, entonces ellos estaban muy contentos con este Herodes, ¿no? Imagínense, tanto tiempo construyendo este templo, quedó muy bonito, era grandísimo y era una figura arquitectónica impresionante. De hecho, ¿se acuerdan del episodio cuando Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré? Ellos se burlaron porque dijeron, esto tardó 70 años en que lo levantaran, y este dice que lo va a reedificar en 3 días, pero él estaba hablando, ¿no?, de su cuerpo, ¿no?, dice la palabra del Señor. Y estos eran los reyes que tenía Israel. El rey que estaba en ese momento con Pablo, o en este episodio, o en este contexto, se llamaba Agripa. Aunque tuviese nombre de mujer, pues era hombre. Se llamaba Agripa. Y Agripa era bisnieto de Herodes el Grande, el Herodes que mandó a matar a los niños, ¿no? Agripa tenía 2 hermanas. Una se llamaba Berenice y la otra se llamaba Drusila. Berenice y Drusila. Drusila era la esposa de Félix, el anterior procurador romano. Todo quedaba aquí un poquito en familia, ¿no? Más o menos, sí. Y Berenice, pues era hermana de Agripa, pero a Agripa no se le conocía mujer. Y Agripa andaba siempre para arriba y para abajo, para atrás y para adelante, con su hermana Berenice. Comenzaban a surgir rumores de que estos dos estaban teniendo una relación incestuosa, ¿no? Y la gente comenzaba a hablar, ¿no? Esto era parte de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y dice la palabra que un día Agripa, el rey de los judíos en ese tiempo, fue a visitar a Festo, el procurador romano que tenía a Pablo preso en ese momento, ¿no? Y Festo le dice, Agripa, qué bueno que estás aquí. Recuerden que Agripa era una persona que conocía el contexto judío. Se criaba con ellos para identificarse con ellos y sabía mucho de las leyes y de la idiosincrasia de los judíos, a diferencia de Festo, que no le importaba nada eso. Él estaba de su lado romano y a él les importaba ver a sus cosas romanas y sus dioses romanos y sus leyes romanas, ¿no? Entonces le dice, Agripa, qué bueno que estás aquí, necesito que me ayudes con una situación que tengo aquí
con este Pablo, ¿no? Festo era nuevo y sabía que Agripa lo podía ayudar, ¿no? Y podemos ver en el versículo 18 del capítulo 25 de Hechos, que lo dejamos allí en Hechos capítulos 25, 18, versículos 18 y 19. Dice que los judíos que acusaban a Pablo solo tenían cosas contra él referentes al judaísmo. Dice, al levantarse para hablar, sus acusadores, los que estaban acusando a Pablo, no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. Ahí está hablando Festo, le está hablando a Agripa, y le dice, más bien tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión, sobre un tal Jesús, ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. ¿Qué le está diciendo Festo aquí a Agripa? Agripa, yo tengo este problema con este judío, ¿no? Pero cuando las personas que lo acusaban vinieron a acusar a Pablo, yo tenía pensado que lo iban a acusar de insurgente, de que había puesto algunas bombas por allí contra el Imperio Romano, pero no. Todo lo que le acusaban es de cosas de la religión de ellos, que yo no entiendo nada, y que para mí no son delitos, son cosas de sus religiones y de sus locuras, yo no entiendo nada. Pero Festo tenía que preparar, si Pablo tenía que ser llevado al emperador, Festo tenía que preparar un caso legal, y no podía llevarle un caso legal al emperador basado en las cosas de la religión judía, porque el emperador, ¿y qué tengo yo que ver con esto? Pues arréglense ustedes entre ustedes y ya está, ¿no? O sea, no era algo de peso que el emperador iba a poder ayudar con eso, ¿no? Entonces Festo reconoce que esto le queda grande, lo podemos ver en el versículo 20, y le dice a Pablo que vaya con él para comparecer en la corte de Jerusalén. Y Pablo nuevamente apela al emperador y dice, no, yo quiero ver a César, ¿no? Pero Agripa le dice, yo quiero escuchar lo que tiene que decir este Pablo. Quiero escuchar lo que Pablo tiene que decir. Entonces Festo le dice, bueno, pues mañana vamos a hacer un careo aquí con Pablo y escuchas tú lo que tienes que decir. Y aquí viene una parte importante, el versículo 23. Dice la palabra, al otro día, viniendo Agripa y Berenice, llegaban siempre juntitos los dos, ¿no? Con mucha pompa, dice la palabra. ¿Cómo es con mucha pompa? Exacto, llegó el rey con su Agripa, con su hermana novia, y vestidos, ¿no? Imagínate, las trompetas, ¿no? Y todo el mundo pone las banderas y ¡bum! Se abren las puertas y sale el rey con su hermana aquí, Berenice. ¡Buah! Si todo el mundo se queda, el rey de los judíos, con mucha pompa, ¿no? Entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Una vez que estaban allí, les dice Festo, tráigame aquí al acusado, al Pablo. Y el problema con Festo es que lo podemos ver en el versículo 26. Él le dice, yo no encuentro en él ningún delito, porque él estaba pensando en temas de la legalidad romana, y él dice, pero es que no tiene ningún delito, simplemente son cosas de la religión de los judíos, no tiene ningún delito. Él apeló al emperador, sin embargo, yo no lo puedo enviar a un acusado sin cargos legales que esté contra el Imperio Romano. No lo puedo, imagínate, o sea, no, que no quiere guardar el sábado, que está predicando que el Mesías ya vino, y a mí qué me importa eso, ¿no? Entonces, para eso trajo a Agripa, para ver si podía ayudarle y sacar algo en claro, ¿no? Agripa, ayúdame a sacar, aunque sea un carguito o dos, para quitarme a este Pablo de en medio, y que la apelación que él hizo al César pues pueda proceder, y me quito yo esto, porque recordemos que Festo era nuevo y estaba pues en esa encrucijada, ¿no? Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 26 de Hechos, Agripa
allí en esa corte, imagínense, pues aquí estaban todos los poderosos, los principales, el general, el capitán, todos con sus cosas ahí romanas y sus cosas y sus cascos y sus cosas todas súper bonitas como tenían los romanos. Estaba también el rey de los judíos, ahí Agripa con su hermana, y estaba también pues todo el tribunal, y estaba también el procurador romano. Pues estaba todo allí, el tribunal en pleno, súper importante, y viene Pablo, se pone en medio, y Agripa le dice a Pablo: defiéndete. Vamos a ver qué sacamos con lo que tú dices, ¿no? Agripa toma como la iniciativa, ¿no? Allí, pero también porque Festo pues le había pedido ayuda. Y Pablo comienza a defender su posición, ¿no? Comienza hablando de su vida, de sus estudios, de cómo era un fariseo súper legalista, de cómo perseguía la iglesia, de cuando se le presentó Jesucristo, le habló, de cuando pues quedó ciego y fue a casa de Gamaliel. Toda esa historia le empieza a contar, ¿no? Y les cuenta el Evangelio también allí en medio del proceso judicial, ¿no? Y Pablo también explica la resurrección de Jesús y de cómo todo estaba profetizado en las Escrituras. Y allí Festo, el procurador romano, se levanta y dice lo siguiente, versículo 24 del capítulo 26. Diciendo él, Pablo, estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz, gritando, imagínate, dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te han vuelto loco. O sea, de tanto estudiar, de tanto leer, que si la profecía, que si el tal, estás enajenado, estás completamente loco. Pero mira lo que le dice Pablo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Y sigue diciendo: pues el rey, y se dirige a Agripa, el rey sabe estas cosas, ¿no? Aquí empieza a poner un poquito en una situación incómoda Agripa. Entonces imagínate, Agripa estaba allí con su hermana, ahí sentadita al lado, la gente murmurando. Habían entrado con esa pompa, estaban allí acusando a Pablo. El procurador le dice: tú estás loco, y Pablo le dice: loco no, Agripa, el rey de los judíos, sabe de qué estoy hablando, porque él también conoce las Escrituras. Recuerden que a estas personas también se les formaba en la cultura judía para que se pudiesen identificar bien con los judíos. El rey, dice, sabe estas cosas, versículo 26, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Todo esto que ha pasado, lo de Jesucristo, eso no fue una cosa que pasó a escondidas. La predicación del Evangelio es algo que se estaba dando a puertas abiertas, que todo el mundo conocía lo del Mesías. Eso no es algo que se había dado en algún rincón, dice Pablo, y se dirige a Agripa en medio del tribunal, con toda la pompa, con los generales y con el procurador romano y toda su comitiva allí, y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees a los profetas? Yo sé que tú crees, le dice. Él había leído los profetas, sabía que había una profecía del Mesías, y allí puso a Agripa en una situación incómoda delante del tribunal. Entonces, versículo 28, Agripa dijo a Pablo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. El versículo 26 pone en un aprieto al rey judío, al rey de los judíos, Agripa, ¿no? Y en el versículo 28 ha sido usado, como os comentaba al principio en la introducción, para resaltar el hecho de que Agripa es casi convencido por las palabras de Pablo para convertirse al cristianismo, ¿no? Como el poder
que tienen los hombres en sus palabras para convencer, ¿no? Y muchas personas dicen, mira, Pablo hizo una disertación tan adecuada que casi convence, casi persuade al rey de los judíos a convertirse en cristiano. Pero hay un problema, creo yo, hermanos, tal y como yo lo veo en las escrituras, de las palabras con las palabras de Agripa. No sabemos cómo Agripa dijo esas palabras. No sabemos qué mirada tenía, no sabemos qué tono de voz utilizó. Y ese es un gran problema que nos encontramos con las escrituras, ¿no? No sabemos si era sincero y qué estaba realmente queriendo decir, ¿no? En realidad, las palabras de Agripa pudieron haber significado un poquito más. Y me convences a hacerme cristiano. Y estas palabras pudieron haber sido sinceras, Agripa pudo haber sido casi persuadido por las palabras de Pablo, pero yo creo que si hubiésemos estado allí y Agripa hubiese dicho estas mismas palabras, porque pudo haberlo dicho con una entonación de ironía, pudo haber dicho, Pablo, casi me convence con tu oratoria de convertirme cristiano, casi, ¿no? Y nada más con esta entonación, ya nosotros entendemos que está siendo irónico y que no lo está haciendo. Otra cosa que dijera, Pablo, casi me convence, y se arrodilla y llora, y tal. Es otra cosa completamente diferente. La Biblia no nos da ese detalle, ¿no? Además, le dice a convertirme en cristiano. La palabra cristiano no era ningún halago, era casi un insulto llamarte cristiano en ese momento, ¿no? Según muchos comentaristas, la traducción más correcta de esas palabras deberían ser, Pablo, con tan pocos argumentos o con tan poco tiempo, ¿pretendes tú persuadirme de hacerme cristiano? Y lo ha debido decir en tono de burla o en tono despectivo. Yo creo que lo tuvo que haber dicho en tono de burla o en tono despectivo. Es probable que las palabras de Agripa hayan sido sinceras, pero hay argumentos que yo creo que nos llevan a pensar de que no fueron sinceras, sino que fueron una especie de burla o una especie de palabras así tiradas al azar. ¿Por qué? Tengo algunos puntos que me gustaría analizar todos juntos. En primer punto es, Pablo no estaba predicando. Pablo no estaba en una plaza o en un púlpito así predicando la palabra del Señor, y Agripa no era un espectador o parte de la asamblea que estaba escuchando la palabra. Pablo estaba exponiendo su defensa, ¿vale? Ante las acusaciones. Era un proceso judicial. Entonces, eso nos da que pensar que Pablo estaba siendo muy serio en lo que estaba diciendo, y Agripa pues no podía salir con semejante cosa, semejante rebaje para decir, pues sí, Pablo, casi me convence, ¿no? Agripa, segundo punto, responde, dice lo de casi me convence, cuando es confrontado por Pablo, ¿no? Pues el rey, versículo 26, sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que tú crees. Y ahora vamos a ponernos en contexto. El acusado es el que está sentado en el banquillo de los acusados. Y le dice al rey de los judíos que había entrado con pompa, yo sé que tú crees. Lo está confrontando, lo está poniendo en una situación súper complicada. Basado en eso, ¿cómo el rey Agripa va a decir, sí, Pablo, casi me convence de ser cristiano? A mí me cuesta mucho pensar que lo dijo de manera sincera, ¿no? Tú conoces los profetas, sabemos que tú sabes quién es Jesús. Entonces, sabes que tengo razón en lo que estoy diciendo. Yo, el acusado, tengo razón y me estáis acusando a mí, me estáis haciendo un juicio. Agripa, tú sabes cómo son las cosas. Tú puedes decir, este hombre no tiene ningún problema ni ningún delito, tienen que soltarlo ahora mismo. Entonces, es complicado pensar que Agripa dijo, pues sí, Pablo, por poco me convence a ser cristiano. Decir eso significaría darle la razón a Pablo en cuanto a Jesús,
que está diciendo la verdad. Si hay una posibilidad de que lo que dice este hombre es verdad, no tiene nada que ver ni con los romanos, ni tampoco ha cometido ningún delito con los judíos, hay que soltarlo, ¿no? Punto número 3, recordemos quién era Agripa. Agripa era el rey de los judíos. En el capítulo 25 leíamos cómo comienza este proceso judicial. Entran con Berenice, con pompa, con trompetas, con un gran vestido, acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Por las personalidades más distinguidas de la ciudad. No, el rey de los judíos, a su lado su hermana, conscientes muy probablemente de que había murmuraciones, que la gente estaba hablando de su relación incestuosa, ¿no? Frente a su séquito real, a los oficiales romanos de alto rango, baja la cabeza y dice: sí, Pablo, por poco me convences de hacerme cristiano. A mí me cuesta creerlo. Y además, ¿por qué decirlo en el tribunal? En el Exacto. Podría ser. Pero ¿por qué decirlo en el tribunal? Eso no significaría rebajarse ante los argumentos de un acusado en un proceso judicial. Era el rey. Si fue tocado, pues anda en privado, se lo dices: Pablo, lo que tú dijiste me llegó al corazón. Igual tiene, pero en privado, pero delante de todo. Punto número 4. Agripa le dice esas palabras a Pablo un par de minutos después que el gobernador romano, al cual le había pedido ayuda, le acababa de gritar: ¡loco! ¡Te has vuelto loco! ¿No? Entonces, ¿de verdad tú crees que estando el gobernador romano, el procurador romano presente, al cual se supone que Agripa tiene que caerle bien siempre, Agripa iba a reconocer que por culpa de lo que estaba declarando el acusado, él se iba a convertir en cristiano? A mí me cuesta mucho. Y cuando Festo le acaba de decir: loco, tú le estás... Mira, es un loco, le acaba de decir loco, y tú estás diciendo: sí, a este loco yo lo estoy creyendo. O sea, es complicado que Agripa diga eso, ¿no? Otra cosa, punto número 5, recordemos que era un juicio. Recordemos que se estaba creando un registro escrito que se iba a llevar al emperador. Entonces imagínate que el emperador se entere que el rey de los judíos estaba a punto de persuadirse a convertirse cristiano por las palabras del acusado. No iba a quedar bien delante del emperador romano. Y por último, la palabra cristiano. La palabra cristiano no es un halago. La palabra ahora cristiano sabemos que son seguidores de Jesús, pero en ese tiempo no era ningún halago. En ese tiempo era prácticamente un insulto, tanto para judíos como para romanos, ¿no? Lo cierto es que lo que decía Alba, Agripa pudo haber dado esa respuesta para salir del paso, para salir del aprieto, ¿no? Pero lo pudo haber dicho, como hablamos antes, de manera sarcástica, ¿no? Y despreciativa, ¿no? Cabe la posibilidad de que también era sincero, pero a mí me cuesta mucho creerlo por todo lo que hablamos antes, ¿no? Pero, hermanos, el argumento, creo yo, con mayor peso se encuentra en Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8, que no tiene que ver nada con este proceso, pero sí tiene que ver con lo que estamos hablando. Y son palabras de Jesús, y habla acerca del Espíritu Santo, y dice la palabra, Juan 16, 8, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quien convence, quien persuade, quien toca el corazón, no es la retórica, no son las palabras, no son los argumentos, no son los versículos bonitos que podamos decir uno detrás del otro, sino que es la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada persona, el que convence de pecado, de justicia y de juicio en las palabras de Jesús. Pablo le escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y le dice de la siguiente manera a los corintios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría,
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una persona puede tener una retórica y un poder de convencimiento tremendo y puede convencer a muchas personas de cualquier cosa, de comprar aires acondicionados ahí en el Polo Norte, si fuese posible. Pero ¿qué pasa? Que ese poder de convencimiento que tiene la persona, la fe no va a estar fundada en Dios, sino que va a estar fundada en la sabiduría de los hombres, como dice el apóstol Pablo aquí, y no en el poder de Dios. Cuando las personas venimos a la iglesia estando convencidas, persuadidas, cualquier otra cosa nos puede convencer, cualquier otra cosa nos puede persuadir, pero cuando las personas vienen a la iglesia estando convertidas por el toque del Espíritu Santo, no hay quien los mueva, hermanos, porque están cimentados no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra predicación puede ser muy elocuente, puede ser muy persuasiva, nuestra retórica maravillosa, nuestras palabras preciosas, podemos decir muchos términos bonitos, ¿no? Pero podemos tener una iglesia llena de gente convencida, llena de gente persuadida, pero no convertida. Y eso es lo que nosotros queremos, gente convertida por el Espíritu Santo. Hermanos, nuestro trabajo es compartir las buenas nuevas de salvación, no convencer a la gente, compartir las buenas nuevas de salvación. De lo demás se encarga el Espíritu Santo. Vamos a hablarle al Espíritu Santo de la persona. Luego podemos compartir con esa persona que ya el Espíritu Santo se encarga de tocar su corazón. Él es quien hace que se produzca el toque interior y que lleva al verdadero arrepentimiento, que le muestra su pecado, que lo convence de juicio y de arrepentimiento. Hay muchísimas personas que han sido tocadas a través de la historia y sin necesidad de palabras, con una lectura de la Biblia, con un hecho, con un sueño, con una llamada de auxilio personal, porque muchas veces la gente llega a un punto que necesita clamar a Dios y Él responde, y Él toca, y Él cambia las vidas. De la misma manera, hermanos, nosotros podemos hablar del pecado y de predicar lo que la Biblia dice acerca de las cosas que desagradan a Dios. Nos podemos saber la teoría de todo eso, ¿no? Pero hay cosas las cuales, aunque la palabra nos manda a apartarnos, por alguna razón seguimos atrás a ellas, por todo lo que hemos hablado acerca de nuestro cuerpo que está vendido al pecado, ¿no? Y a veces cosas que nos cuesta dejar de hacer. Y puede que sepamos la teoría, pero llega un punto que no hemos sido convencidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos toca y el que hace que nosotros nos apartemos de esas cosas que desagradan al Señor. Muchas veces el Espíritu Santo nos dice cosas, nosotros lo apartamos y le decimos, no te metas aquí con esto. Y lo apagamos y le decimos, Espíritu Santo, apártate, ¿no? Porque Él es un caballero, ¿no? Y puede que nunca hayamos orado como el salmista, que decía, Señor, examina mi corazón, escudriñalo y ve si hay camino de perversidad. Yo creo que podía ser una oración preciosa que le digamos, Señor, mira lo profundo de mi ser y muéstrame esas cosas en las que te fallo y ni siquiera me doy cuenta a veces. Hay cosas que nos damos cuenta y hay veces que no. Y quiero que seas tú el que me convenza, pero no un convencimiento como hacemos los hombres que tienen buena retórica y buenas palabras, sino con ese toque del Espíritu Santo, que no solamente convence de juicio, de pecado y de arrepentimiento, sino que toque también nuestras vidas para que podamos darle un vuelco de 180 grados a nuestra vida. Vamos a orar, Señor.
Te quiero dar gracias por tu palabra y te quiero pedir, maravilloso Dios, que así como hemos hablado de eso que pasó allí